oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Buenos días, hermanos, gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar en esta programación de Koinonia Radio. Les damos la bienvenida, mis hermanos, a este programa. Mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonia. Hoy, en ausencia de nuestro hermano Javier, vamos a cubrir este espacio, mis hermanos. Les pedimos que se queden con nosotros, les pedimos que sean parte de esta programación, de estos programas que tratamos de llevar, hermanos, con mucha alegría, con mucho gusto, hasta donde llegue nuestra señal. Por supuesto, les informamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, y vamos a darle nuestros números para que se comuniquen con nosotros, para que si quieren mandarnos un saludo, una intención o algo que quieran comentar, estamos aquí pues todos con gusto aceptando sus llamadas, respondiendo a sus preguntas. Aquí en Tijuana, mis hermanos, 622-8962. En Estados Unidos, 866-228-4305. En nuestra República Mexicana, si se encuentran en el interior, márquenos al 01800-788-7606. Esta llamada, por supuesto, que es completamente gratis, mis hermanos, así es que no hay pretexto. Y nuestras páginas, koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Entonces, mis hermanos, pues ya tenemos todos los medios, así es que ya saben, si gustan llamarnos, pues aquí estamos para servirles. Vamos a iniciar, hermanos, con un saludo que hace San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. San Pablo les dice así: permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, con este saludo, pues les damos las más cordiales de las bienvenidas a nuestro programa. El tema de hoy se llama temor, respeto y honra. Fíjense, hermanos, que esas palabras pues prácticamente se han ido perdiendo, se han ido haciendo a un lado. Ya pues vemos, ¿no?, cómo nuestra sociedad actualmente cada vez usa menos esta palabra, ¿no? Y me refiero a la usa menos en el sentido de cómo respetamos a nuestros padres,
cómo respetamos a nuestros mayores, a nuestros adultos, cómo respetamos a nuestros prójimos, ¿no? A nuestros mismos vecinos, a nosotros mismos, hermanos. Incluso nos hemos perdido ese respeto, fíjense. Entonces ya no hay temor en ese sentido, no tenemos temor a Dios, no tenemos respeto por la vida, mucho menos honra, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ir viendo, ¿verdad? Cada una de estas palabras que en conjunto pues encierra, ¿verdad?, lo que somos, lo que debemos ser nosotros como cristianos, como gente, como hermanos, como hijos de Dios, cómo debemos ser, cómo debemos llevar esta vida, ¿verdad? Y precisamente en qué sentido no usarla, porque ciertamente tenemos temor, por supuesto, tenemos temor a la delincuencia, tenemos temor a que nos asalten, a que nos roben, ¿no? A que nos pase algo, pero es un temor humano, hermanos, es otro tipo de temor, ¿verdad? El temor que vamos a ver nosotros es precisamente temor de Dios. Fíjense, hermanos, que la palabra temor es usada en la Biblia de tres maneras. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo la usamos, cómo se usa en la Biblia. Primero, con un temor supersticioso que nos hace sentir terror o miedo a Dios. Muchas veces escuchamos cómo nosotros mismos educamos a nuestros hijos y les decimos que Dios los va a castigar, ¿verdad? Que no hagan esto, que no hagan lo otro, porque Dios los va a castigar. Entonces vamos inculcando un temor equivocado, mis hermanos. Vamos inculcando, o a nosotros posiblemente nos inculcaron también de la misma manera, este temor equivocado de Dios, ¿verdad? Un terror, un temor supersticioso, que por supuesto sabemos que no es cierto, ¿verdad? Dios no nos castiga, porque Dios es amor, hermanos. Nuestro Padre nos ama tanto que pues no nos castigaría, ¿verdad? Entonces, segundo, un temor, como un temor a los hombres y a los que estos nos pueden hacer, por supuesto, ¿no? Del que hablábamos, del temor a la violencia, del temor en estos tiempos, ¿verdad? Que no podemos salir a la calle, que tenemos temor de dejar nuestra casa, que tenemos temor de que nos pase algo, ¿verdad? Entonces, un temor a los hombres y a los que estos nos pueden hacer, ¿no? O sea, ya es válida esa sensación, ¿no? Ese temor. Y en tercer lugar, vamos a ver precisamente el que nos compete a nosotros. Como católicos, como hermanos en Cristo, vamos a ver este temor, que es un temor reverente a Dios, mis hermanos, que nos lleva precisamente a darle honra. Por eso el tema del día de hoy, ¿verdad? Se llama temor, respeto y honra. Entonces, este temor reverente a Dios, mis hermanos, nos va a llevar precisamente a darle la honra a nuestro Señor, hacerle reverencia y, por supuesto, tenerle ese respeto, ¿verdad?, que Él se merece. Todo esto, hermanos, debido a su santidad. Cuando nosotros damos por hecho, cuando nosotros ya estamos convencidos de que Dios Padre es nuestro Señor, es nuestro Padre, valga la redundancia, entonces creemos, ¿verdad?, que Él es santo, creemos que en su santidad y por supuesto creemos en su majestad, en ese poder y esa autoridad que Él tiene, ¿verdad? Entonces de ahí depende, de ahí se traduce este respeto, mis hermanos, esta honra y este temor del que estamos hablando. Entonces, por supuesto que este tema es precisamente estudiándolo, vamos a estudiar el temor de Dios como la honra, ¿no? Queremos hacer hincapié que es el temor de Dios como honra, con respeto y con reverencia, con esa reverencia que Dios se merece, mis hermanos. Entonces vamos a introducir un poco más en lo que es este tema y decimos, hermanos, que la mayor sabiduría que nosotros podemos tener es precisamente o consiste en honrar al Señor. Los que le honran, fíjense, hermanos, los que le honran tienen buen juicio. Así nos lo dice el Salmo 111, versículo 10, y también nos lo dice Proverbios 9:10.
el que le honra, los que le honran, tienen buen juicio. Por supuesto, estamos hablando de la honra al Señor. Entonces, hermanos, Dios es la suprema autoridad y Él debe ser temido, fíjense, por supuesto, ¿verdad? Como Dios Padre, como Dios Altísimo, Él debe ser temido, hermanos, debe ser respetado y honrado por toda su creación, por todo lo que Él ha hecho con nosotros, por todo lo que Él nos da, que muchas veces sin merecerlo, mis hermanos, nos levantamos, tenemos vida, hay un sol maravilloso en algunos lados, en algunos lugares de nuestro país, del mundo. Por supuesto, en algunos otros hay lluvia, hay cierta sequía, pero de igual manera, hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir con lo que Él nos da y dar gracias por eso, ¿verdad?, precisamente, porque podemos ver eso, ¿no? Podemos estar ahí presentes. Algunos hermanos pues ya se los llevó, ya el Señor los tiene en su gloria y no tienen ese privilegio del cual nosotros pues sí, ¿verdad? Entonces ya no más por eso, mis hermanos, por esa creación que Él hace, que Él nos da, ya con eso tenemos que dar esa honra a nuestro Señor. Entonces, hermanos, según la Escritura, el temor al Señor es una obligación, fíjense, para todos nosotros. Es una obligación seria, hermanos, como con consecuencias para la gloria o la condenación, fíjense. De nosotros depende de nuestra forma de honrar y temor a Dios, que tengamos la gloria o la condenación. Vamos a ir a un corte, hermanos, y ahorita regresamos. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de este gran proyecto, mis hermanos, que es la evangelización a través de los medios. Y ciertamente, hermanos, queremos hacer hincapié en este gran esfuerzo que hacemos aquí en Koinonia Radio por llevar este mensaje de evangelización hasta donde llegue nuestra señal a través de internet, hasta donde llegue nuestra señal por la 800 AM. Entonces, hermanos, en ese sentido, pues a ustedes que nos escuchan, gracias, sean bienvenidos y por supuesto la invitación para que nos sigan escuchando en toda la programación, para que corran la voz de alguna manera y más hermanos, ¿verdad?, sepan que aquí en la 800 pues tenemos una estación católica, ¿verdad?, donde a cada hora, a cada minuto pues está transmitiendo temas de interés, ¿verdad?, para todos nuestros hermanos católicos. Por supuesto tenemos una gran variedad de ellos, de temas, diferentes sacerdotes de toda la diócesis. El mismo arzobispo está aquí con nosotros los días lunes a las 8 de la noche. Así es, hermanos, que pues ya saben, no tenemos una gran variedad de programación y no hay excusa, no hay pretexto, ¿verdad?, para no sintonizar la 800 de AM. Y ahora sí que continuando con el servicio, continuando con el comercial, quiero invitar a los hermanos para este 5 de octubre, para que vayan haciendo su agenda, para que nos acompañen. Vamos a tener un desayuno pro radio precisamente. Esto lo hacemos cada mes en el restaurante La Escondida. En esta ocasión va a estar con nosotros el psicólogo Martín Acosta, hermanos. Es el que nos va a acompañar en la prédica, en esta plática que hacemos cada vez que tenemos esta comida, este desayuno. Y por supuesto la invitación, ¿verdad?, para que igual inviten a más personas, conocidos, parientes, y créanme que se la van a pasar muy bien. Entonces iniciamos a las 9 de la mañana, costo del desayuno únicamente 100 pesos, mis hermanos,
pero créanme que vale la pena, créanme que es algo que pues siempre nos hace falta, ¿verdad? Conocer más acerca de nuestra iglesia, acerca de los diferentes temas, problemas, ¿verdad? Que hay en nuestra comunidad. Entonces, pues ahí está la invitación, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema, ya dijimos, temor, respeto y honra. Por supuesto, estamos hablando del temor, del respeto a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el temor del Señor, fíjense, es una actitud que tenemos que tener todos nosotros, que nos lleva a estar frente a Dios. Muchas veces, muchas veces nosotros confundimos, ya dijimos, este temor, hermanos. Debe ser un temor el estar frente a Dios, más bien casi rayando en la admiración, en esa admiración a la persona. Fíjense, hermanos, cuando nosotros conocemos a alguien importante que ha logrado algo, pues lo admiramos, ¿no? Sentimos un respeto por esa persona, ¿verdad? Por esos logros. Imagínense ahora con nuestro Padre Dios, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es. Entonces tiene que ser un respeto muchísimo más grande, hermanos, un respeto muchísimo mejor y por supuesto una admiración mucho más grande, ¿no? Entonces todo esto, ya dijimos, por su gloria, por sus atributos, por su santidad, por su sabiduría, por esa justicia que Él ha logrado, ¿verdad?, establecer en la tierra, por ese amor, hermanos, ese amor, esa misericordia que lo caracteriza. Entonces esto nos lleva a darle la reverencia, esa reverencia que Él se merece, la honra, el respeto y el honor adecuado. Vamos a ver, hermanos, cómo la reverencia se expresa en aquellas relaciones en donde a alguien se le ha dado la autoridad. En este caso, pues estamos hablando de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Una autoridad que tiene sobre nosotros. Una manera en que se expresa esto es sujetarse a el que tenga autoridad. Por ejemplo, obedecer rápidamente, ser sumiso y responsable. Y todo esto, mis hermanos, pues lo hemos perdido prácticamente, ¿verdad? No hay respeto, como ya comenté al principio. Hemos perdido ese respeto a nuestro Padre Dios, no tenemos temor, hacemos casi siempre todo lo contrario a lo que son sus mandatos, a lo que son esos preceptos de la ley. Y por supuesto que nos hemos ido alejando cada vez más, hermanos, de esa relación con nuestro Padre. Nos hemos ido, ahora sí que saliendo, ¿no? Saliendo de ese camino que tendríamos que llevar todos, un camino recto, un camino de santidad, y por supuesto vamos en sentido contrario, mis hermanos. Y ahora pues nos quejamos, ¿verdad? Todos nos quejamos de cómo vivimos, nos quejamos de cómo estamos, pero por supuesto que vamos en un camino en sentido contrario, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a ver qué nos dice Isaías. Fíjense, Isaías 6:1-5. Dice que Isaías tuvo una visión, hermanos, tuvo una visión del trono de Dios que lo llevó a reconocer su majestad y santidad. Y esto pues nos los narra, ¿verdad? Y nos dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que Isaías, pues aquí nos da, ¿verdad?, una enseñanza
de ese temor, ¿verdad? Podemos concluir que el temor de Dios es la conciencia continua de Dios que me lleva a honrarlo, respetarlo y obedecerlo. ¿Y de qué manera vamos a obedecerlo, mis hermanos? Vamos a obedecerlo siempre y cuando escuchemos su palabra, hagamos verdad cómo debemos vivir, como el mismo evangelio nos dice, hermanos, como el mismo Jesús nos dice en esos evangelios. Es la forma que nosotros vamos a honrarlo, nuestro Señor, vamos a respetarlo y a obedecerlo. Fíjense, hermanos, que otras expresiones de honra también pueden ser de reverencia, dependiendo del tipo de relación que tengamos. Honramos lo que queremos fortalecer y guardar. La honra contiene una forma de servicio a otra persona y se puede expresar por medio del servicio personal. Otra forma de honrar, hermanos, es el elogio y el reconocimiento. Siempre que tengamos oportunidad, mis hermanos, de elogiar, de reconocer a alguien, por, pues ahora sí que muy mínimo, ¿verdad? Que sea ese servicio. Hay que hacerlo, mis hermanos. No tengamos, ahora sí que reparo, ¿verdad? En elogiar a alguien, pues simplemente porque nos prestó algo, nos llevó algo, ¿verdad? Nuestra esposa, por supuesto, cuando nos hace el desayuno, la comida, la cena, ¿verdad? Tenemos ese motivo para elogiarla. Simplemente, ¿verdad? Diciéndole que le quedó muy rica la comida, el desayuno, ¿verdad? O el café. Gracias por ese cafecito que estuvo muy rico, hermano. Esposa, ¿verdad? Como le quieras llamar. Entonces, hermanos, esto no nos hace menos, ¿verdad? No nos quita nada. Y estamos cumpliendo con un mandato del Señor. Entonces decimos que el elogio o el reconocimiento a otra persona, pues es lo que nos va a fortalecer a nosotros, hermano. Eso nos va a dar también a nosotros fuerza, nos va a honrar también, por supuesto. La honra es recíproca. Entonces también vamos a ver que este tipo de honra muestra el valor que le damos a la otra persona. Entonces, hermano, cada vez que tengamos oportunidad de reconocer a alguien por su trabajo, pues no nos detengamos, no hay que hacerlo. Si usted, hermano que me escucha, es patrón, tiene algunos trabajadores a su servicio, pues no dude en elogiar cada vez que alguien de ellos pues realiza un buen trabajo, ¿no? Un buen servicio. Puede premiarlo, pues algo significativo, pero lo del reconocimiento y el elogio, pues ese tiene que ir implícito y además es gratis, mis hermanos. Gratis, completamente gratis. Así es que no nos cuesta nada. Y sí nos da valor, ¿verdad? Nos va a dar valor ante ellos y ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios Padre. Por eso es algo tan sencillo y es lo menos que hacemos, ¿verdad? Todas las cosas que son sencillas, que son fáciles, nos cuesta más trabajo, hermanos, créanme. Pero es tiempo de ir mejorando, es tiempo de ir cambiando las cosas, ¿verdad? Cambiar nosotros y por supuesto cambiaremos al mundo. Hermanos, vamos a ir de nuevo a un corte. No se vayan y ahorita regresamos. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural.
El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ...14 discos... Una noche llena de recuerdos, música, adoración, fraternidad, antología. Padre Miguel Ángel Sánchez te invita a su concierto de antología, con la recapitulación de sus 14 discos grabados. Miércoles 2 de octubre, 7 de la tarde, en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. Secut. Invitados especiales: Sandy Caldera, Gaby Bojorques y Julio Lizárraga. Reserva tus boletos ahora. Cupo limitado. Informes al 687-5916. Concierto de antología. Son las 11 del día con 30 minutos y la temperatura es 22 grados centígrados. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de esta programación. Hermanos, tenemos una llamada. Fíjate que se comunicó con nosotros nuestro hermano Antonio de Mar. Gracias, hermano, por ser parte de esta programación. Gracias por estar ahí siempre pendiente de esta estación de Koinonia Radio. Gracias, le damos un saludo también. Y vamos a estar también en la noche, les informamos, a las 11, hermanos, con el hermano Martín Reyes. Así es que también los invitamos para que nos acompañen. Vamos a continuar, regresamos con nuestro tema. Les comentamos que estamos hablando de temor, respeto y honra. Y por supuesto, hablamos de nuestro Padre, ¿verdad? Padre Celestial, que Él es el que en este momento, pues, parte de lo que somos y del por qué estamos aquí, ¿verdad? En esta estación, porque llevamos ese mensaje de salvación, llevamos ese mensaje, ¿va? Llevamos el evangelio hasta donde llegue nuestra señal. Fíjense, hermanos, que parte de esto que se ha perdido, de lo que es el temor, respeto y honra, pues es que la mayoría de nosotros no conocemos a Dios, hermanos. No tenemos ese temor de Dios y por supuesto pues no respetamos a Dios, ¿verdad? Entonces, al no conocerlo, al no saber cómo es Él, quién es Él, por supuesto, pues sí, entonces ahí está la respuesta, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos, para conocerlo? Pues acercarnos, ¿verdad?, a nuestra iglesia, primeramente, acercarnos a nuestra parroquia, capilla, que nos quede más cerca, y integrarnos a un grupo. Casi siempre en las parroquias hay grupos, hermanos, en las capillas hay grupos parroquiales, grupos de matrimonios, un sinfín de ministerios que usted que me escucha que no está integrado, pues no sabe, ¿verdad? Entonces ahí va a encontrar usted, hermano, un cabida, ¿verdad? Ahí va a encontrar algo por cual servir, en qué servir. Y entonces a partir de ahí vamos a empezar a conocer a nuestro Padre Dios. Y empezamos a tener ese respeto, ese temor y esa honra, por supuesto, mis hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, acudir a nuestra iglesia. Por supuesto, tratar de llevar a nuestros hijos, a nuestra pareja. Y créanme, hermanos, que va a ser algo edificante. Y ese es el comienzo. Así comenzamos todos, así comenzamos nosotros. Y por supuesto, aquí estamos, hermano, para gloria de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice Romanos 3:18. Dice: Jesús exhorta a sus discípulos a ser temerosos, no de los hombres, sino de Dios. Y en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, hacemos todo lo contrario. Ya había comentado algo.
exhortamos a nuestros hijos a ser temerosos de los hombres, no de Dios, al revés, ¿no? Les inculcamos miedo, ¿verdad? Sobre todo a los que andan en la calle, a los vagos, a las personas que no tienen dónde quedarse, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros mismos como sociedad los obligamos, ¿verdad? A robar, los obligamos a delinquir, porque no tienen cabida en nuestra sociedad, hermano, no tienen para comer. Y por supuesto tienen que buscar ellos la manera, ¿no? La forma de llevarse algo a la boca, y no les queda más que robar. Y luego los acusamos y luego hacemos todo un rollo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Ya dijimos, ¿verdad? Jesús exhorta a sus discípulos a ser temerosos, no de los hombres, hermanos, sino de Dios. Y regreso. Y nosotros, todo lo contrario, ¿verdad? Mateo 10:28. ¿Qué nos dice Dios? Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense, hermanos. O sea que Jesús nos dice claramente, ¿verdad? En Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. No estemos inculcando a nuestros hijos ese miedo a los hombres, hermanos. Más bien inculquemos el miedo, el temor a Dios. Mas el alma no pueden matar las personas, ¿verdad? Los hombres. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo en el infierno. Entonces, hermanos, he ahí la importancia del temor de Dios. Vamos a ver algunas razones, hermanos, algunas razones por la que es importante que tengamos temor de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 103, 10, 17. Dice el Salmo: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Yahvé de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Yahvé es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí una de las razones importantes por lo que tenemos que temer a Dios, mis hermanos. Entonces, recomendamos esta lectura, por supuesto, Salmo 103, 10 al 17. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el Señor nos dice que todos nosotros, los que le tememos, vamos a tener esa eternidad y vamos a tener justicia sobre nosotros, va a haber justicia y sobre nuestros hijos, hermanos, porque Él conoce nuestra condición, fíjese, se acuerda, o más bien nos recuerda que somos polvo. Pues ¿qué somos, hermanos? Sino polvo. Entonces vamos a tener presente esto, hermanos, y la recomendación es esa, ¿no? Que empecemos nosotros a inculcar ese temor de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos aquellos, ¿verdad?, que estén en a nuestro mando. Si somos coordinadores, si tenemos algún grupo, es pues necesario, hermanos, que empecemos a trabajar en eso, ¿verdad? Y ese rato me quedé con una expresión, quería comentarles algo, ¿verdad? Cuando hablábamos del elogio y el reconocimiento, la mayoría de nosotros o nuestros hermanos, pues siempre tenemos a alguien, ¿verdad?, que está a nuestro servicio,
pues ya sea aquí en la iglesia, en algún ministerio, o simplemente en nuestra casa, hermanos, si tenemos servidumbre, si tenemos alguien que nos ayuda con los servicios domésticos, pues hay que empezar, ¿verdad?, a trabajar en eso. Regreso un poco, elogiarlo, reconocerlo, ¿verdad?, esa persona que nos sirve, que siempre está ahí. Y no por eso vamos a pensar que somos más, ¿verdad?, que estamos sobre ellos. Y la mayoría de las personas, pues, los pisan, ¿verdad?, en un sentido, pasan sobre ellos. Y entonces esto al Señor no le gusta, mis hermanos. A nuestro Padre no le gusta eso. Y, ojo, hermanos, tenemos que tener cuidado y empezar a hacer ese cambio de vida, ¿no? Ese cambio de actitud. Ya habíamos comentado al inicio que la palabra temor es una actitud, ¿verdad? Es una actitud que nosotros tenemos. Por eso comentábamos este tema. Otra de las razones, hermanos, por la que tenemos nosotros que tener ese temor de Dios la vamos a ver en Éxodo 20, y nos dice que el temor de Dios también nos ayuda para evitar el pecado. Éxodo 20, 18-20, fíjense lo que nos dice Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú por nosotros, y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjense, hermanos, palabra de Dios. Éxodo 20, 18, que para que también lo tengan en cuenta, la puedan leer más con calma más adelante. Entonces, hermanos, el temor de Dios nos ayuda para evitar el pecado. Y Moisés contestó: no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Entonces, hermanos, pues ya tenemos dos razones muy importantes por la cual nosotros tenemos que tener ese temor de Dios. Y repito, insisto, inculcarlos a todos nuestros dependientes, a todos los que estén a nuestro cargo. Hablamos de hijos, hermanos, parientes o servidores, si estamos en un grupo, si somos coordinadores. Vamos a ir a un corte, hermanos. Ahorita regresamos, no se vayan. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Hermanos, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Camino Verde, en Tijuana, Baja California, desde donde les enviamos un cordial saludo, hermanos, donde quiera que se encuentren. Si están en el interior de la República, saludos. Si se encuentran en algún otro lugar del mundo, pues también, ¿verdad? Saludos desde Tijuana, México. Entonces, hermanos, regresamos a nuestro tema. Les recordamos, se llama temor, respeto y honra, por supuesto, a nuestro Señor Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, vimos algunas de las razones por las cuales nosotros tenemos que inculcar ese respeto, ¿verdad? Ese temor a Dios. Dijimos que el primero es que el temor de Dios, primeramente, es una característica de los hijos de Dios, mis hermanos. Otra de las razones que comentamos es que el temor de Dios nos ayuda para evitar el pecado. Ya vimos, ¿verdad?, cómo en tiempos de Moisés, pues los hombres sí
tenían verdaderamente cierto temor de Dios, ¿verdad? Entonces, otro de las razones, mis hermanos, que el temor de Dios es necesario para que su pueblo le alabe. Fíjate, los que tengáis temor a Yahvé, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia total, toda de Israel. Salmos 22, 23. Otra de las razones, mis hermanos, para el temor de Dios, es que el temor de Dios es necesario para que su pueblo tenga comunión con Él. La comunión íntima con nuestro Padre es con los que le temen, dice Salmo 25, y a ellos hará conocer su pacto. Otra de las razones, el temor de Dios es necesario para nuestra santificación. Segunda de Corintios nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1, mis hermanos. Entonces, el temor de Dios es necesario para nuestra santificación. La falta del temor de Dios, hermanos, es un menosprecio, fíjense, es un menosprecio al nombre de Dios. Esto nos lo dice Malaquías 1:6. Dice Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Nosotros somos siervos del Señor, mis hermanos. No lo olvidemos. Tenemos que tenerlo siempre presente. Somos siervos de nuestro Señor. Entonces, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Tenemos que hacernos esa pregunta nosotros. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos, mis hermanos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El problema de la iglesia de hoy es que no entiende o no quiere tener temor de Dios. Y cuando hablamos del problema de la iglesia, estamos hablando de nosotros, mis hermanos, porque nosotros somos esa iglesia que Cristo fundó. Nosotros somos la iglesia, no los sacerdotes, no las religiosas, no los religiosos. Por supuesto que todos somos un conjunto, un complemento, ¿verdad? Pero nosotros somos parte de esa iglesia. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia nos enseña que es posible saber si tenemos a Dios, si tememos a Dios verdaderamente. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 14:2. Dice Proverbios: el que camina en su rectitud teme a Yahvé, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿En cuál de estos dos caminos estamos? Proverbios 14 también nos dice: el de recta conducta honra, teme al Señor, y el de conducta torcida lo desprecia. Y repito la pregunta: ¿cómo estamos, verdad? ¿Cómo somos, hermanos? Entonces, ¿cómo caminamos, verdad? ¿Cuál es nuestra conducta? De ahí nosotros mismos deducimos, ¿verdad? Si tenemos temor de nuestro Señor, si tememos a Dios. Ejemplos de hombres que tuvieron temor de Dios. La vida cristiana debe caracterizarse, hermanos, por un temor a Dios reverente, que le honra aún en las circunstancias más difíciles. Vamos a trasladarnos hasta Noé. Si recordamos el pasaje de la lectura de Noé, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjense, el Señor le habla y le dice que se prepare, ¿no? Porque va a haber o va a venir un gran diluvio. Entonces Noé, hermanos, con ese temor que él tenía, con esa fe, él se prepara, fíjense, él se prepara, ya sabemos la historia, prepara el arca, y de esta manera, por esa fe, hermanos, condenó al mundo, nos dice la palabra, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Entonces Noé, a diferencia de nosotros, que si ahorita nos dicen prepárate o haz algo, ¿verdad? Pues no sé, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaríamos algunos de nosotros? Noé, por la fe, obedeció al Señor, por ese miedo, por ese temor del que estamos hablando, hermanos. Abraham, ya sabemos también la historia, cómo Dios lo prueba, ¿verdad? Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le responde, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo único, ¿verdad? Isaac, a quien amas, y vete y ofrécelo en holocausto. Y ya sabemos la historia también, ¿verdad? Entonces, pues estas personas, estos hombres, con un gran temor de Dios, mis hermanos, son parte de la historia importante, ¿verdad? De la historia de salvación. Nehemías, vamos a leer Nehemías por último. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. ¿Qué nos dice esta lectura, hermanos? Se nos hace conocida, ¿verdad? Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. ¿A quién se parecen, hermanos, estos gobernadores? Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero nos dice Nehemías, pero yo no hice así. La causa, el temor de Dios. Fíjense, hermanos. Ojalá y nuestros gobernantes tuvieran ese temor de Dios. Estaríamos muy bien, ¿verdad? Estaríamos mejor. Pero, pues, vamos a pedir. Tenemos que pedir, hermano, por ellos. Entonces, hermanos, vemos cómo estos hombres, por citar algunos ejemplos, ¿verdad? Tuvieron temor de Dios y hoy, pues, están en toda esta historia, ¿verdad? Están escritos, como dijéramos, con letras de oro, hermanos. Conclusión del tema, mis hermanos. Exhortémonos unas a otros para andar todos en el temor de Dios. En toda nuestra vida, hermanos, en todo lo que hagamos, en todas nuestras actividades, debe estar presente ese temor de Dios. Principalmente a la hora de pecar, a la hora de cometer un pecado, hermano. A la hora de la tentación, ¿verdad? Si nosotros tenemos temor de Dios, créanme que no vamos a caer, hermanos. Créanme que nos vamos a alejar de ese peligro, de esa tentación. Cosa contraria cuando no tenemos temor de Dios. Entonces, hermanos, exhortémonos unos a otros, buscando la santidad siempre, mis hermanos. No con miedo, ya dijimos, ya leímos el otro miedo, ¿verdad? El otro significado de miedo, sino con amor, reverencia y respeto, porque Él es un Dios santo y es un Dios misericordioso, mis hermanos, misericordioso. Entonces, hermanos, esta conclusión del tema, espero que pues les haya quedado muy claro. Ya comentamos pues, todo lo que es nuestra programación. Los invitamos para que se queden con nosotros en Koinonia Radio, Koinonia Media. El propósito es llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven por internet, y por eso les pedimos que corran la voz, ¿verdad? Que les digan a sus hermanos, familiares, parientes, vecinos que estamos en 800 de AM y por supuesto en internet las 24 horas a través de koinoniaradio.org o tjcatólico.com. Hermano, me despido. Mi nombre es Alejandro Domínguez. Ya les comenté, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonia. Y pues nos vemos más tarde, por supuesto, en Alzando la Voz a las 11 de la noche. Dios los bendiga, mis hermanos, y por acá nos vemos. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Estás escuchando